Aquí tienes una historia increíble sobre cómo las apariencias engañan y cómo el pasado, por más que intentemos ocultarlo, siempre vuelve para definir quiénes somos. Esta es una narración sobre la dignidad, la caída y el renacimiento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. El sonido de la aspiradora resonaba por los largos pasillos de la mansión cuando Elena se detuvo abruptamente. Había algo diferente en el aire esa mañana. Después de 8 meses trabajando en la casa del empresario Ricardo Méndez, ella había aprendido a reconocer las señales, ese silencio pesado que antecede a las tormentas. Ella estaba organizando la biblioteca cuando escuchó los pasos apresurados de Ricardo, bajando la escalera de mármol. El hombre que normalmente irradiaba confianza y autoridad caminaba con prisa, con el teléfono pegado al oído antes incluso de llegar a su oficina. Elena continuó su trabajo, quitando el polvo de los libros con el cuidado de siempre. Era una mujer de postura elegante, cabello recogido en un moño simple y uniforme impecable. A los ojos de cualquier visitante, ella era solo una empleada doméstica más. Nadie imaginaría la historia que cargaba detrás de esos ojos atentos. La oficina de Ricardo quedaba al lado de la biblioteca, separada solo por una puerta de vidrio esmerilado. Incluso concentrada en su tarea, Elena no lograba ignorar el tono cada vez más alterado de la voz de su jefe. «Javier, dime que esto es un malentendido», Ricardo prácticamente gritaba al teléfono. «¿Cómo que cancelaron?» Eran 8 meses de negociación. Elena sintió una opresión en el pecho. No estaba en su naturaleza entrometerse, pero algo en la voz de aquel hombre la tocó profundamente. Era la misma desesperación que ella había sentido años atrás, cuando su mundo se derrumbó y necesitó empezar de cero. La conversación continuó del otro lado de la puerta. Ricardo caminaba de un lado a otro, su voz oscilando entre la incredulidad y el pánico. «Javier, no estás entendiendo la gravedad de la situación. Ese contrato con Mueller Dynamics representaba el 40% de nuestra facturación anual. El 10%. Si perdemos esto». Elena dejó de limpiar. Mueller Dynamics. Aquel nombre despertó algo en su memoria. Una sensación familiar que no consiguió identificar inmediatamente. No puede ser solo una cuestión de precio. Ricardo continuaba, ahora con la voz más baja pero cargada de tensión. Friedrich Müller nunca se movió solo por dinero. Tiene que haber algo más. ¿Hay algo que hicimos mal? El corazón de Elena se aceleró. Friedrich Müller. Ahora tenía la certeza. No era solo el nombre lo que conocía, era a la persona. Ricardo abrió la puerta de la oficina bruscamente, aún hablando por teléfono. Sus ojos estaban rojos de cansancio y sus manos temblaban ligeramente. «Javier, necesito que descubras exactamente qué pasó. Llama a nuestro equipo en Múnich. Habla con los traductores y con cualquier persona que tuvo contacto con los alemanes en las últimas semanas». Elena bajó la vista, fingiendo estar completamente absorta en su tarea, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. «¿Cómo que problemas de comunicación?», preguntó Ricardo, deteniéndose muy cerca de donde Elena trabajaba. «Contratamos a los mejores traductores de Buenos Aires. ¿Cómo puede haber habido problemas de comunicación?». En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó nuevamente. Él miró la pantalla y palideció. «Javier, voy a tener que colgar. Friedrich Müller está llamando». Elena sintió que su sangre se helaba. Discretamente, se alejó unos pasos, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para escuchar. Ricardo atendió con voz forzadamente controlada. «Friedrich, qué bueno escuchar su voz. Espero que podamos aclarar este malentendido». Del otro lado de la línea comenzó a sonar una voz grave, hablando en un alemán rápido y asertivo. Elena no resistió y prestó total atención a la conversación. «Señor Méndez, estoy llamando para aclarar la situación», decía la voz con firmeza. «Nuestra empresa no puede trabajar con socios que no respetan nuestra cultura y nuestras prácticas empresariales.
Elena cerró los ojos. Ella entendía cada palabra, cada matiz, cada sutileza del habla de Friedrich Müller, y lo que escuchó la dejó en shock. Ricardo, del otro lado, respondía en inglés, claramente perdido. Friedrich, entiendo sus preocupaciones, pero tal vez podríamos discutir esto en inglés. Quiero tener la certeza de que estamos en la misma página. No, respondió Friedrich secamente, continuando en alemán. Ese es exactamente el problema. Su equipo ignoró nuestras tradiciones empresariales. Faltó el respeto a nuestros protocolos formales. No hubo preparación cultural adecuada. Elena observó cómo el rostro de Ricardo se transformaba. Él claramente no entendía nada de lo que Friedrich estaba diciendo, pero podía sentir la frialdad y la firmeza en la voz del alemán. Friedrich, por favor, quisiera discutir esto cara a cara. Intentó Ricardo con una puntada de desesperación en la voz. Lo siento, señor Méndez. La decisión es definitiva. Müller Dynamics trabajará con Schneider Corp. Ellos entienden mejor nuestros valores. Y la llamada se cortó. Ricardo se quedó parado por largos segundos, mirando el teléfono como si no creyera lo que acababa de suceder. Lentamente se dejó caer en el sillón de cuero de su oficina. 20 años, murmuró para sí mismo. 20 años construyendo esta empresa y pierdo el contrato más grande de mi carrera contra Schneider. ¿Por qué? Y ni siquiera sé por qué. Elena vio lágrimas formarse en los ojos de aquel hombre poderoso. Ella había presenciado muchas emociones humanas a lo largo de su vida, pero raramente había visto un derrumbe tan completo como aquel. Ricardo tomó el teléfono nuevamente y marcó rápidamente. Javier, Friedrich acaba de llamar. Está todo perdido. Habló en alemán todo el tiempo y yo no entendí nada. La voz de Ricardo estaba quebrada ahora. Toda la compostura empresarial se había evaporado. Mencionó algo sobre protocolos, sobre cultura, sobre Schneider Corp, entendiendo mejor sus valores. Javier, estoy perdido. 20 años de trabajo por la borda, porque no conseguimos ni comunicarnos adecuadamente con nuestro mayor cliente. Elena sentía el corazón disparado. Cada palabra que Friedrich había dicho resonaba en su mente. Ella sabía exactamente lo que había sucedido. Conocía los protocolos alemanes. Entendía la mentalidad empresarial de Friedrich. Müller, mejor que cualquier consultor que Ricardo, pudiera contratar. Pero, ¿cómo una simple limpiadora podría revelar eso sin levantar sospechas? ¿Cómo podría explicar que entendía perfectamente la conversación que acababa de presenciar? Ricardo colgó el teléfono y enterró el rostro entre las manos. Un silencio pesado se apoderó del ambiente, roto apenas por el sonido distante del tráfico de la ciudad. Elena miró a aquel hombre devastado y sintió que algo se movía dentro de ella. Era más que empatía, era reconocimiento. Ella había estado en su lugar antes. Había sentido el gusto amargo del fracaso, la sensación de que todo por lo que había trabajado se estaba desmoronando. Pero esta vez ella podía hacer algo al respecto. Esta vez tenía el poder de cambiar el final de la historia. La pregunta era, ¿tendría el coraje suficiente para romper el silencio que había mantenido por tantos meses? Elena permaneció inmóvil por unos segundos, observando a Ricardo con el rostro entre las manos. El hombre que comandaba una empresa multinacional parecía, en ese momento, completamente perdido. Ella guardó el paño de limpieza y caminó silenciosamente hacia la puerta. Pero algo la hizo detenerse. Las palabras de Friedrich Müller aún resonaban en su mente. Su equipo ignoró nuestras tradiciones empresariales. Faltó el respeto a nuestros protocolos formales. El equipo de Ricardo había ignorado las tradiciones empresariales alemanas. Era exactamente el tipo de error que ella había visto ocurrir innumerables veces durante sus años en Alemania. Mientras subía las escaleras para continuar la limpieza del segundo piso, Elena se sintió transportada en el tiempo. Era como si las palabras de Friedrich hubieran abierto una puerta que ella había cerrado, bajo 7 llaves hacía años. Múnich, años atrás. Elena Vance. Sí, ella había usado el apellido de su marido en aquella época. Caminaba por los pasillos elegantes de Vance Global, vistiendo un traje impecable.
Su cabello rubio estaba suelto, enmarcando un rostro confiado y determinado. Llevaba un maletín de cuero italiano y saludaba a sus colegas en un alemán fluido. «Buenos días, Frau Vance», la saludó respetuosamente un ejecutivo. «Buenos días, Herr Schmidt. La presentación de hoy está lista», respondió ella con naturalidad. Elena había sido una de las ejecutivas más respetadas de la empresa, fluente en 5 idiomas, especialista en negociaciones internacionales. Ella era la persona a quien Friedrich Müller consultaba personalmente cuando se trataba de expandir los negocios hacia América Latina a través de alianzas con Vance Global. Pero todo cambió en una única tarde devastadora. Ella estaba en su oficina revisando contratos, cuando recibió una llamada que transformaría su vida para siempre. «Señora Vance». La voz temblorosa era de Ingrid, la niñera de su hija Sofía. «Hay algo que necesito contarle sobre su marido». Lo que Elena descubrió aquel día la dejó en shock total. Victor Vance, el hombre con quien se había casado y que le había dado no solo un apellido respetado, sino también una hija amada, tenía otro lado, un lado oscuro que ella jamás había imaginado. Víctor estaba involucrado en fraudes fiscales que ponían no solo su carrera en riesgo, sino también la seguridad de Sofía. Actividades que, si se descubrían, destruirían no solo su propia reputación, sino que mancharían para siempre el nombre de la familia. Aquella noche, cuando Víctor llegó a casa, Elena lo confrontó con las evidencias que había recolectado. «¿Cómo pudiste?», le preguntó con lágrimas en los ojos, sosteniendo los documentos que probaban todo. «¿Cómo pudiste hacer esto con nuestra familia, con nuestra hija?». Víctor, por el contrario, se puso furioso por haber sido descubierto. «¿No entiendes cómo funciona el mundo real, Elena?», dijo con frialdad. «¿Crees que toda esta vida cómoda que tenemos vino solo de mi salario? ¿Y Sofía? ¿Pensaste en nuestra hija cuando decidiste involucrarte en esto? Sofía estará bien, pero si intentas exponerme, te garantizo que nunca más verás a nuestra hija». La amenaza no era vacía. Víctor tenía conexiones poderosas, recursos que Elena no poseía. Como extranjera viviendo en Alemania, dependiente del estatus de su matrimonio, ella estaba en una posición extremadamente vulnerable. Aquella misma noche, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Tomó a Sofía, todavía una niña pequeña. Empacó solo lo esencial y huyó hacia Buenos Aires. Dejó atrás no solo a su marido, sino también su carrera de éxito, su apartamento lujoso en Múnich y toda la vida que había construido en Alemania. De vuelta al presente, Elena se detuvo frente al espejo del pasillo del segundo piso de la mansión de Ricardo. La mujer que le devolvía la mirada era muy diferente de aquella ejecutiva confiada de años atrás, pero sus ojos aún cargaban la misma inteligencia, la misma determinación. Había llegado a Buenos Aires sin nada más que su hija y una maleta. No podía usar sus referencias profesionales de Alemania. Eso significaría revelar su identidad y ubicación, poniendo a Sofía en peligro. Entonces comenzó desde cero. Trabajó como camarera, vendedora, cuidadora de ancianos. Cualquier cosa que le permitiera mantener a Sofía y mantenerse escondida. Nunca fue fácil, pero nunca se arrepintió de la elección. Sofía estaba segura. Estaba creciendo lejos de las sombras que su padre proyectaba. Algunos meses atrás, cuando vio el anuncio de empleo para limpieza en la casa de Ricardo Méndez, Elena no dudó. Era un trabajo honesto, bien remunerado, y le permitiría continuar cuidando de Sofía. Ricardo nunca había sido irrespetuoso con ella. Por el contrario, era un jefe justo que pagaba al día y nunca la trató con arrogancia. Verlo en aquel estado de desesperación despertó en ella no solo empatía, sino también un sentido de justicia. Elena bajó las escaleras lentamente, con el corazón latiendo fuerte. Ricardo aún estaba en su oficina, ahora al teléfono con alguien de su equipo. «¿Cómo que ustedes no sabían de los protocolos alemanes?», lo escuchó preguntar. «Pagamos una fortuna por esa consultoría internacional». Elena se detuvo en la puerta de la biblioteca.
fingiendo arreglar algunos libros mientras escuchaba la conversación. No, no sirve de nada contratar otro traductor ahora, continuaba Ricardo, con la voz cargada de frustración. Friedrich fue muy claro. La decisión es final. Ellos van a trabajar con Schneider Corp. Elena conocía bien esa empresa. Era una de las principales competidoras de Müller Dynamics en Europa y tenía una estrategia muy específica para conquistar clientes alemanes. Ellos estudiaban profundamente cada aspecto de la cultura empresarial germana. Ricardo colgó el teléfono y suspiró profundamente. Fue entonces que notó a Elena organizando los libros cerca de la puerta. «Elena», dijo con voz cansada, «disculpa por el ruido. Está siendo un día difícil». Ella lo miró con compasión genuina. «¿Puedo traerle un café, señor?», ofreció suavemente. Ricardo sonrió tristemente. «Gracias, pero creo que ni todo el café del mundo va a resolver mi problema hoy». Elena dudó por un momento. ¿Era ahora o nunca? «Perdón por la indiscreción», dijo cuidadosamente, «pero escuché que mencionaba problemas con clientes alemanes». Ricardo la miró con sorpresa. No era común que Elena iniciara conversaciones sobre sus negocios. «Sí, así es. Perdí el contrato más grande de mi carrera por causa de, como ellos dijeron, problemas de comunicación». Elena sintió el corazón acelerarse. Las próximas palabras que salieran de su boca cambiarían todo. «Señor Ricardo», dijo con voz firme pero respetuosa, «el señor dijo que ellos hablaron sobre protocolos y tradiciones empresariales». Ricardo la miró más atentamente ahora. «¿Cómo sabes eso?». Elena respiró hondo. «Era el momento de la verdad, porque entendí cada palabra de la conversación que usted tuvo con Friedrich Müller». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo la miró fijamente como si ella acabara de hablar en otro idioma, lo cual, irónicamente, era exactamente lo que estaba sucediendo. «¿Qué dijiste?», preguntó lentamente. «Hablo alemán fluido, señor Ricardo, y conozco muy bien los protocolos empresariales alemanes. Friedrich Müller no canceló el contrato por el precio o la calidad del servicio». Ricardo se levantó del sillón, con los ojos fijos en ella. «Él canceló porque ustedes faltaron el respeto a tradiciones que son sagradas para la cultura empresarial alemana. Y si el señor me permite...». Elena hizo una pausa, sabiendo que las próximas palabras cambiarían su vida para siempre. «Yo puedo ayudarlo a recuperar ese contrato». El silencio que se apoderó de la oficina era absoluto. Ricardo miraba a Elena como si ella fuera un ser de otro planeta. Sus ojos recorrían la figura de la mujer frente a él. El uniforme simple, el cabello recogido, las manos trabajadas por la limpieza, intentando procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Tú hablas alemán?», preguntó Ricardo lentamente, aún incrédulo. Elena mantuvo la postura erguida, pero su corazón latía descompasado. No había vuelta atrás. Ella había roto el silencio que mantuvo por meses. «Hablo alemán fluidamente, señor Ricardo. Y también inglés, francés, italiano y portugués». Ricardo se acercó un paso, con los ojos entrecerrados. «Elena, esto es muy serio. No estoy para bromas hoy. Acabo de perder el contrato más importante de mi vida. Y tú me estás diciendo que entendí cada palabra que Friedrich Müller le dijo hace un momento». Lo interrumpió ella con voz firme. «Él dijo que el equipo del señor ignoró las tradiciones empresariales alemanas. Faltó el respeto a los protocolos formales. Dijo que no había preparación cultural adecuada de parte de ustedes». Ricardo se puso pálido. Aquellas palabras eran exactamente lo que él había intuido durante la llamada, incluso sin entender alemán. «Y mencionó a Schneider Corp», continuó Elena. «Dijo que ellos entienden mejor los valores alemanes». «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó Ricardo, con la voz temblando entre la incredulidad y una pizca de esperanza. Elena respiró hondo. Era hora de revelar parte de su verdad. «Porque trabajé en Alemania durante 5 años, señor Ricardo. No como empleada de limpieza, sino como ejecutiva senior en negociaciones internacionales». Ricardo literalmente se tambaleó. Tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. «Eso es imposible», murmuró.
Estás aquí desde hace 8 meses limpiando mi casa. ¿Por qué una ejecutiva estaría? Porque a veces la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos, respondió Elena. Con la voz cargada de emoción contenida, Ricardo la observó más atentamente. Por primera vez en 8 meses, él realmente miró a Elena. Notó la postura elegante, incluso con el uniforme simple, la forma articulada como hablaba, la mirada inteligente que siempre había interpretado como simple dedicación al trabajo. Mi hija Sofía estudia a tiempo completo, continuó Elena, anticipando una pregunta obvia. Trabajo durante el día mientras ella está en la escuela. Es una vida simple, pero es nuestra. ¿Qué tipo de ejecutiva eras?, preguntó Ricardo, aún procesando la información. Especialista en fusiones y adquisiciones internacionales. Mi última posición fue como directora de expansión para América Latina en... Elena dudó por un momento. En Vance Global. Ricardo nunca había escuchado hablar de la empresa, pero el nombre sonaba respetable. ¿Por qué dejaste todo eso? Elena cerró los ojos brevemente. Las memorias dolorosas volvieron a la superficie. Mi exmarido, Víctor Vance, estaba involucrado en fraudes fiscales graves. Cuando lo descubrí, me amenazó. Dijo que si lo denunciaba, haría que nunca más viera a Sofía. Como extranjera viviendo en Alemania, yo era vulnerable. La voz de Elena tembló ligeramente. Entonces, una noche tomé a mi hija y huí. Dejamos todo atrás, carrera y apartamento, toda la vida que habíamos construido. Pero Sofía estaba segura y eso era todo lo que importaba. Ricardo sintió un nudo en el pecho. La historia de Elena era mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás imaginara. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque necesitaba empezar de cero, sin conexiones con mi pasado. ¿Y por qué? Elena hizo una pausa, porque aprendí que a veces es mejor que las personas nos juzguen por lo que hacemos hoy, no por lo que perdimos ayer. Ricardo se quedó en silencio por unos segundos, absorbiendo todo lo que acababa de escuchar. ¿Y ahora me estás diciendo que puedes salvar mi contrato con Friedrich Müller? Puedo explicar exactamente qué salió mal y cómo corregirlo, dijo Elena con convicción. Pero necesita entender que los alemanes se toman los protocolos empresariales muy en serio. No es solo sobre dinero o calidad del servicio. Ricardo se acercó, el interés evidente en sus ojos. Cuéntame, dime exactamente qué hicimos mal. Elena caminó hasta la mesa y, con el permiso de Ricardo, tomó un papel y un bolígrafo. Primero, ustedes enviaron la propuesta inicial por correo electrónico, ¿correcto? Sí. Nuestro equipo jurídico preparó todo digitalmente. Error número 1. Friedrich Müller. Tiene 62 años y viene de una familia empresarial tradicional. Para él, las propuestas importantes deben ser entregadas personalmente en papel con membrete oficial y firma original. Ricardo abrió mucho los ojos. ¿Cómo sabes su edad? Elena dudó brevemente, porque ya trabajé indirectamente con Miller Dynamics. Friedrich es conocido por valorar las tradiciones. Ricardo anotó todo rápidamente. Continúa. Segundo error. Ustedes agendaron reuniones los jueves por la tarde. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque Friedrich siempre reserva los jueves por la tarde para la familia. Es un protocolo no escrito, pero fundamental para él. Proponer reuniones en ese horario suena como una falta de respeto. Ricardo se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado consigo mismo. ¿Qué más? Tercero, sus traductores tradujeron todo literalmente, no culturalmente. Los alemanes valoran la jerarquía y la formalidad. El trato casual en documentos oficiales es visto como irrespetuoso. ¿Y cómo Schneider Corp sabe todo eso? Elena sonrió tristemente, porque ellos invirtieron años estudiando a cada cliente alemán importante. Tienen expedientes culturales completos. Dirime sei Festmann. Saben cumpleaños, tradiciones familiares, protocolos personales. Ricardo se quedó en silencio, procesando la magnitud de sus errores. Elena, dijo finalmente, si tú realmente puedes corregir esto, si puedes salvar este contrato, puedo intentarlo. Ella lo interrumpió.
pero necesita entender que Friedrich Müller es extremadamente orgulloso. Él se sintió irrespetado. Será necesario más que una simple retractación. ¿Qué sugieres? Elena miró directamente a los ojos de Ricardo. Una reunión presencial en territorio neutral. Con protocolo alemán completo y... Ella dudó. Con alguien que él respete haciendo la mediación. ¿Quién? Yo. Ricardo la miró incrédulo. Elena, con todo respeto, tú eres mi empleada de limpieza. ¿Cómo Friedrich Müller va a...? La expresión en el rostro de Elena cambió instantáneamente. El dolor en sus ojos era inconfundible. Ah, entiendo, dijo ella con voz helada. Para usted, no paso de ser una limpiadora, incluso después de todo lo que acabo de explicar. Ricardo percibió inmediatamente su error. No fue eso lo que quise decir. Fue exactamente eso lo que quiso decir, replicó Elena. Ya alejándose hacia la puerta. Usted está desesperado por salvar su contrato, pero no consigue ver más allá del uniforme que he visto. Elena, espera. Ella se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. Señor Ricardo, ofrecí mi ayuda porque vi a un hombre desesperado, a alguien que estaba perdiendo algo importante. Pero acabo de recordar por qué prefiero mantener mi pasado en silencio. Ricardo sintió que el pánico se apoderaba de él. No solo estaba perdiendo a la única persona que podría salvarlo, sino que había herido a alguien que claramente no lo merecía. Elena, por favor, perdóname. Estaba equivocado, completamente equivocado. Ella se dio la vuelta lentamente. ¿Quieres saber la verdad completa?, preguntó Elena con la voz cargada de emoción. Friedrich Müller no es solo alguien con quien trabajé indirectamente. Ricardo contuvo la respiración. Yo fui responsable de 3 de las mayores adquisiciones de Müller Dynamics en América Latina. Friedrich Müller me conoce personalmente y hace 5 años, cuando desaparecí sin explicación, él envió gente a buscarme. La mandíbula de Ricardo cayó. Entonces, cuando yo lo llamé y le diga que estoy representando a Ricardo Méndez, Elena hizo una pausa dramática. Él va a atender y va a escuchar. Ricardo quedó en shock total. La mujer que limpiaba su casa hacía 8 meses acababa de revelarse como posiblemente la única persona en Argentina capaz de salvar su empresa. Pero hay una condición, continuó Elena con voz firme. Pase lo que pase, cuando esto termine, independientemente del resultado, usted me va a tratar con el mismo respeto que trata a sus ejecutivos. Porque la dignidad no tiene precio, señor Ricardo. Ricardo asintió vigorosamente. Sí, absolutamente, Elena. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era Javier. Ricardo, tengo novedades. Friedrich Müller acaba de aceptar una reunión, pero dijo que solo se reunirá con nosotros. Si traemos a alguien que él llama la sudamericana que entendía nuestra cultura. ¿Tienes idea de quién está hablando? Ricardo miró a Elena, que sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. Sí, Javier, respondió Ricardo sin quitar los ojos de ella. Sé exactamente quién es. Madden. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. El silencio que siguió a la llamada de Javier estaba cargado de tensión. Ricardo aún sostenía el teléfono, procesando lo que acababa de escuchar, mientras Elena permanecía inmóvil cerca de la puerta de la oficina. Friedrich Müller preguntó por ti específicamente, dijo Ricardo lentamente, colgando el teléfono. ¿Cómo es posible? Elena suspiró profundamente. No había más forma de esconder toda la verdad, porque en los últimos 5 años él nunca dejó de buscarme. Friedrich Müller no es solo un empresario exitoso, señor Ricardo. Es un hombre que valora la lealtad por encima de todo. Y cuando alguien en quien confía desaparece sin explicación, él no se rinde, él no desiste, completó Ricardo, comenzando a entender la magnitud de la situación. Exactamente. Durante mi tiempo en Vance Global,
Yo era el puente entre Friedrich y todos los negocios en América Latina. Cuando desaparecí, él perdió no solo a una ejecutiva competente, sino a alguien en quien había depositado confianza personal. Ricardo caminó hasta la ventana intentando organizar sus pensamientos. Javier dijo que Friedrich aceptó encontrarse con nosotros, pero solo contigo presente. Porque él quiere respuestas, respondió Elena acercándose. Y porque en el fondo, Friedrich Müller es un hombre justo. Si está dispuesto a escucharme después de 5 años, es porque hay una parte de él que cree que yo tenía motivos válidos para irme. Ricardo se dio la vuelta para encararla. Elena, necesito entender completamente lo que está pasando aquí. Si eras tan importante para Friedrich Müller, ¿por qué estás trabajando limpiando mi casa? El dolor en los ojos de Elena era evidente. Porque cuando pierdes todo de una hora para otra, señor Ricardo, aceptas cualquier trabajo honesto que permita alimentar a tu hija. Y porque no podía usar mi nombre verdadero o mis referencias profesionales sin correr el riesgo de que Victor Vance me encontrara. Ricardo sintió un peso en el pecho al comprender la extensión del sacrificio de Elena. ¿Me estás diciendo que durante todos estos meses podrías haber trabajado en cualquier multinacional? Pero elegí proteger a mi hija por encima de mi carrera. Siempre haría la misma elección. La determinación en la voz de Elena tocó algo profundo en Ricardo. Por primera vez, estaba viendo la fuerza verdadera de aquella mujer. El teléfono sonó nuevamente. Ricardo atendió rápidamente. Javier, Ricardo, tenemos un problema. Friedrich Müller aceptó la reunión, pero con condiciones muy específicas. Quiere que sea hoy, en 2 horas, por videoconferencia, y especificó que quiere hablar primero con la sudamericana a solas, antes de cualquier negociación. Ricardo miró a Elena, que había escuchado todo. ¿2 horas? Repitió Ricardo. Javier, eso es imposible. ¿Cómo vamos a...? Elena se acercó y extendió la mano hacia el teléfono. ¿Puedo hablar con Javier? Ricardo dudó por un segundo. Luego le entregó el aparato. Javier. Habla Elena. Yo trabajo en la casa de Ricardo y voy a coordinar la reunión con Friedrich Müller. Del otro lado de la línea, Javier quedó claramente confundido. Disculpa, ¿quién dices que eres? Mi nombre es Elena y voy a ser la mediadora de esta negociación. Necesito que canceles a todos los traductores y consultores que contrataron. Yo la voy a conducir personalmente. Mira, no sé quién eres, pero esta es una reunión de millones de pesos. No podemos improvisar. La voz de Elena cambió completamente. Asumió un tono profesional y autoritario que Ricardo nunca había escuchado antes. Javier, escucha con atención. Friedrich Müller especificó que quiere hablar conmigo primero. Si ustedes aparecen con consultores externos o traductores que él no conoce, va a terminar la reunión inmediatamente. Es así como él opera. ¿Cómo puedes saber? Porque trabajé directamente con Friedrich Müller durante 5 años. Conozco cada protocolo, cada preferencia, cada detalle de cómo él conduce los negocios. Ahora, ¿quieres salvar este contrato o quieres continuar cuestionando a las únicas personas que pueden ayudarte? El silencio del otro lado de la línea se extendió por unos segundos. Ricardo, llamó Javier. ¿Estás escuchando esto? Ricardo tomó el teléfono de vuelta. Javier, confía en mí. Elena es nuestra única oportunidad. ¿Pero quién es ella? Es alguien a quien debía haber escuchado hace mucho tiempo. Tras colgar, Ricardo se volvió hacia Elena con una expresión de admiración genuina. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo cambiaste completamente de personalidad? Elena sonrió tristemente. Porque durante 5 años esa era yo, la ejecutiva que acaba de escuchar, quien yo era antes de que todo se derrumbara. A veces, en momentos de necesidad, ella todavía aparece y uno consigue simplemente activarla cuando la necesita. Las habilidades nunca se pierden. Señor Ricardo, solo se quedan dormidas. Ricardo se acercó a Elena, una nueva comprensión brillando en sus ojos. Elena, necesito disculparme, no solo por lo que dije hace un rato, sino por todos estos meses en que tuve a una de las ejecutivas
más talentosas trabajando en mi casa y nunca lo noté. Usted me veía como una limpiadora, porque era eso lo que yo permitía que viera. Era más seguro así. Pero ahora... Elena miró por la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Ahora mi hija está segura. Víctor ha estado en silencio 5 años, y tal vez sea la hora de dejar de esconderme. Ricardo sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. ¿Realmente crees que puedes salvar este contrato? Puedo hacer mejor que eso, respondió Elena, dándose la vuelta hacia él con un brillo determinado en los ojos. Puedo transformar este problema en una oportunidad, mucho mayor de lo que el señor imagina. ¿Cómo así? Friedrich Müller no es solo el CEO de Müller Dynamics. Él es presidente de un consorcio de 12 empresas alemanas que están planeando una expansión masiva en América Latina. Si logro reconquistar su confianza... Ricardo abrió mucho los ojos. Estás hablando de cientos de millones en contratos potenciales. Lo que perdieron hoy puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Ricardo se sentó pesadamente en el sillón, intentando procesar la magnitud de lo que Elena estaba sugiriendo. Pero para que esto funcione, continuó Elena, necesito que entienda algunas cosas. Friedrich me hará preguntas difíciles sobre mi desaparición y, dependiendo de cómo yo responda, él puede decidir ayudarnos o destruirnos completamente. ¿Y qué tipo de preguntas? Él querrá saber por qué abandoné mi carrera. ¿Por qué nunca respondí a los intentos de contacto y, principalmente, por qué estoy apareciendo ahora? Ricardo se inclinó hacia el frente. ¿Y cuál será tu respuesta? Elena respiró hondo. La verdad. Voy a contarle sobre Víctor, sobre las amenazas, sobre la fuga. Friedrich Müller valora la honestidad por encima de todo. Si él siente que estoy mintiendo o escondiendo algo, perdemos todo. Y peor, completó Ricardo. Friedrich tiene influencia suficiente para cerrarnos las puertas no solo en Alemania, sino en toda Europa. El peso de la responsabilidad cayó sobre Ricardo como una avalancha. Elena, tal vez esto sea demasiado grande. Tal vez deberíamos desistir. Elena lo interrumpió. Señor Ricardo, usted está hablando con alguien que recomenzó la vida desde cero 3 veces. Yo no desisto. Ricardo la miró con un respeto que nunca había sentido antes. ¿3 veces? La primera vez cuando salí de mi país hacia Alemania. La segunda, cuando huí de Víctor. La tercera, cuando llegué aquí sin nada más que Sofía. Elena hizo una pausa. Y tal vez hoy sea el comienzo de la cuarta. En ese momento el teléfono de Ricardo sonó nuevamente. Era un número internacional. Friedrich Müller, murmuró Ricardo, mirando la pantalla. Elena extendió la mano. ¿Puedo atender? Ricardo dudó apenas un segundo antes de entregar el teléfono. Friedrich, dijo Elena en alemán, la voz tranquila, pero cargada de emoción. ¿Elena? La respuesta del otro lado de la línea fue inmediata e intensa. Elena, Dios mío, ¿dónde has estado? Te busqué durante 5 años. Ricardo no entendía alemán, pero podía sentir la emoción bruta en la voz de Friedrich. Elena cerró los ojos, lágrimas formándose. Lo siento, Friedrich. Había razones muy serias. La conversación continuó por algunos minutos en un alemán rápido y emocional. Ricardo observaba el rostro de Elena, viendo emociones que ella había mantenido escondidas por años. Finalmente saliendo a la superficie. Finalmente, Elena colgó y miró a Ricardo. Él viene a Buenos Aires mañana. ¿Quiere verme personalmente? Ricardo sintió una mezcla de alivio y pánico. Eso es bueno. Elena sonrió por primera vez con genuina felicidad. Eso, señor Ricardo. Es nuestra oportunidad de transformar su empresa en el mayor puente comercial entre Sudamérica y Alemania. Y si sale mal, entonces por lo menos lo intentamos con dignidad. Ricardo la miró y por primera vez en meses sintió verdadera esperanza. El aeropuerto internacional de Ezeiza estaba concurrido aquella mañana cuando Ricardo y Elena aguardaban en el área VIP. Elena había cambiado el uniforme de limpieza por un traje elegante que Ricardo había insistido en comprar para ella la víspera. La transformación era impresionante. Ella parecía haber vuelto en el tiempo.
recuperando la postura y elegancia de sus días como ejecutiva. ¿Está nerviosa?, preguntó Ricardo, notando que Elena verificaba el reloj por tercera vez en 2 minutos. No nerviosa, ansiosa, respondió ella, alisando el blazer. Hace años que no veo a Friedrich y la última vez que hablamos, yo simplemente desaparecí sin explicación. Ricardo observó a la mujer a su lado. Era difícil creer que hacía 24 horas ella estaba limpiando su biblioteca. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella asintió. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás exponiendo de esta forma para salvar mi empresa? Elena se quedó en silencio por un momento, mirando a través de la ventana hacia las pistas del aeropuerto, porque en los últimos 8 meses el Señor me trató con más dignidad de la que Víctor me trató en años de matrimonio. Nunca fue grosero, siempre pagó puntualmente. Siempre dijo, gracias por mi trabajo. Puede parecer poco para usted, pero para alguien que estaba reconstruyendo su autoestima, su voz falló ligeramente, significó todo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que había pasado junto a Elena trabajando, saludándola educadamente, pero nunca realmente viéndola. Pasajeros del vuelo de Frankfurt. Están desembarcando, anunció, una voz por el sistema de sonido. Elena respiró hondo. ¡Llegó! 15 minutos después, vieron a Friedrich Müller caminando por el área de desembarque. Era un hombre alto, de cabello gris, traje impecable. Incluso a los 62 años, irradiaba la autoridad de quien ha construido un imperio empresarial. Cuando Friedrich vio a Elena, se detuvo completamente. Por un momento que pareció eterno, se miraron a través del vidrio de la sala VIP. ¡Dios mío!, murmuró Friedrich cuando finalmente se acercó. Elena, pareces cansada. Ricardo no necesitaba entender alemán para percibir la preocupación en la voz de Friedrich. Hola, Friedrich, respondió Elena con la voz embargada. Gracias por haber venido. Friedrich se acercó y, para sorpresa de Ricardo, abrazó a Elena como un padre abrazaría a una hija. 5 años, Elena, 5 malditos años sin una palabra tuya. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Lo siento mucho, Friedrich. Puedo explicarlo todo. Ricardo observaba la escena con una mezcla de fascinación e incomodidad. La emoción bruta entre los dos era palpable. Friedrich finalmente se volvió hacia Ricardo, hablando en inglés con un marcado acento alemán. Entonces usted es Ricardo Méndez, el hombre que... Friedrich hizo una pausa, estudiando a Ricardo cuidadosamente, que le dio trabajo a Elena cuando ella no tenía a dónde ir. Ricardo quedó sorprendido. Friedrich no solo sabía sobre el trabajo de Elena, sino que parecía agradecido. Señor Müller, yo... Sí, Elena trabaja para mí. Trabajaba, corrigió Friedrich firmemente. A partir de este momento, ella trabaja con nosotros, no para usted. Ricardo sintió un momento de pánico. Friedrich se estaba llevando a Elena. Elena intervino rápidamente. Friedrich, Ricardo es un buen hombre. Él merece nuestra ayuda. Friedrich estudió a Ricardo por largos segundos. Veremos. Primero, necesito entender qué pasó contigo, Elena. ¿Dónde has estado? ¿Por qué desapareciste? Se dirigieron a una sala de reuniones privada en el aeropuerto. Elena respiró hondo antes de comenzar. Friedrich, necesito contarte la verdad sobre Víctor Vance. El rostro de Friedrich se oscureció inmediatamente. ¿Qué pasó con Víctor? En las siguientes 2 horas, Elena contó toda la historia. Los descubrimientos sobre los fraudes de Víctor, las amenazas, la fuga desesperada con Sofía, los años de comenzar de nuevo en Buenos Aires. Friedrich escuchaba en silencio absoluto, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando Elena terminó, Friedrich se quedó en silencio por largos minutos. Elena, dijo finalmente, sabía que Víctor era ambicioso, pero ¿fraude? ¿Amenazas contra ti, Sofía? No podía correr el riesgo, Friedrich. Sofía es todo lo que tengo. Friedrich se levantó y caminó hasta la ventana, claramente procesando todo lo que había oído. ¿Sabes lo que Víctor me dijo cuando pregunté sobre tu desaparición? Friedrich se volvió hacia Elena.
Dijo que habías huido con otro hombre, que habías robado secretos de la empresa. Elena palideció. ¿Él te dijo eso? Por 5 años, creí que mi colaboradora más confiable me había traicionado. Por 5 años, pensé que habías elegido el dinero en vez de la lealtad. Ricardo vio lágrimas formarse en los ojos de Elena. Friedrich. Yo jamás. Lo sé ahora, la interrumpió Friedrich gentilmente. Mirándote hoy, viendo dónde has estado, lo que sacrificaste, debí haber sabido que Víctor estaba mintiendo. Friedrich regresó a la mesa y se sentó frente a Elena. Te debo una disculpa. Elena, y te debo algo más. ¿Qué? Justicia. Friedrich tomó su teléfono y marcó un número. Heinrich, habla Friedrich Müller. Necesito que investigues a Víctor Vance inmediatamente. Fraude financiero, posiblemente internacional. Sí, quiero una auditoría completa de todos los negocios en los que él estuvo involucrado desde 2018. Ricardo asistió a todo, fascinado. En cuestión de minutos, Friedrich había movilizado recursos para investigar al exmarido de Elena. Tras colgar, Friedrich se volvió hacia Ricardo. Ahora, señor Méndez, vamos a discutir negocios. Claro, señor Müller, sobre nuestro contrato. Olvide su antiguo contrato, lo interrumpió Friedrich. Era pensamiento pequeño. Si Elena está dispuesta a trabajar con usted, estoy preparado para ofrecer algo mucho mayor. Ricardo apenas podía respirar. ¿Mayor cómo? Friedrich abrió su maletín y sacó una serie de documentos. Represento un consorcio de 2 empresas alemanas, planeando expansión en América Latina. Estamos hablando de $500 millones en inversión inicial. Ricardo sintió que se iba a desmayar. ¿500 millones? Pero Friedrich continuó. Necesitamos a alguien que entienda ambas culturas. Alguien en quien confiemos, completamente para ser nuestra representante en Sudamérica. Friedrich miró directamente a Elena. Quiero que seas nuestra directora de operaciones para América Latina. Elena, autonomía total, salario competitivo y participación accionaria. El silencio en la sala era absoluto. Ricardo miró a Elena, que estaba claramente en shock. Friedrich, dijo Elena suavemente, esto es increíble, pero no puedo simplemente abandonar a Ricardo después de todo. ¿Quién habló de abandono? Friedrich sonrió por primera vez. Señor Méndez, ¿qué tal ser nuestro socio local exclusivo en la región? Ricardo apenas lograba hablar. ¿Qué significaría eso? Significa que su empresa cuidaría de todas nuestras operaciones locales. Significa contratos garantizados por valor de al menos $50 millones solo en el primer año. Ricardo miró a Elena, que sonreía a través de las lágrimas. Pero hay una condición, continuó Friedrich. Elena se convierte en socia igualitaria en su empresa. No empleada, socia. Ricardo no dudó ni un segundo. Sí, absolutamente sí. Friedrich se levantó y extendió la mano. Entonces tenemos un acuerdo, caballeros y señora. En ese momento, el teléfono de Friedrich sonó. Era Heinrich, su investigador. Friedrich habló rápidamente, luego colgó con una expresión satisfecha. Elena, Víctor Vance fue detenido esta mañana en Ginebra. Las evidencias contra él son sustanciales. Elena se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio total. Estás libre, Elena, dijo Ricardo suavemente. Completamente libre. Friedrich se acercó y puso la mano en el hombro de Elena. Bienvenida de nuevo al mundo de los negocios, mi amiga. Tenemos trabajo que hacer. Elena miró a los 2 hombres, uno que le había dado dignidad cuando ella más lo necesitaba, otro que le había devuelto la esperanza, y supo que su vida había cambiado para siempre. Sí que tenemos, dijo ella, levantándose con renovada confianza. Vamos a construir algo extraordinario. 3 días después de la reunión en el aeropuerto, Ricardo estaba en su oficina intentando procesar la magnitud de los cambios que su vida había tomado. Contratos millonarios estaban esparcidos sobre su mesa, pero su mente estaba enfocada en una cuestión mucho más personal. ¿Cómo explicar a sus empleados que su limpiadora se había convertido en su socia? El timbre de la mansión sonó, interrumpiendo sus pensamientos.
Elena había llegado para lo que sería su primera reunión oficial como directora de operaciones. Pero esta vez no estaba sola. Ricardo, dijo Elena cuando él abrió la puerta, quiero presentar a alguien muy importante para mí. Esta es mi hija Sofía. Ricardo miró a la niña que estaba al lado de Elena. Sofía tenía cerca de 10 años. Cabello castaño recogido en trenzas, ojos despiertos y curiosos. Vestía el uniforme de la escuela y cargaba una mochila colorida. Hola, dijo Sofía tímidamente, extendiendo la mano pequeña. Mamá dijo que usted es su jefe. ¿O era? Ahora no sé bien qué es. Ricardo sonrió encantado con la sinceridad de la niña. Hola, Sofía. Qué bueno conocerte. Tu madre habló mucho sobre ti. ¿Ella habló sobre usted también? Respondió Sofía, estudiando a Ricardo con la misma intensidad analítica de la madre. Dijo que usted siempre fue gentil con ella, incluso cuando no sabía que ella era inteligente. La observación inocente de Sofía golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Él miró a Elena, que sonrió tristemente. Los niños tienen una forma única de resumir situaciones complejas, comentó. Elena, Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. Tu madre no es solo inteligente, Sofía. Ella es una de las personas más extraordinarias que he conocido. Y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta de eso. Sofía inclinó la cabeza. Mamá dijo que ahora ustedes van a trabajar juntos para ayudar a empresas alemanas. ¿Eso significa que ella no va a limpiar más casas? No, ella no va a limpiar más casas. Ahora ella va a dirigir empresas. Los ojos de Sofía se iluminaron. Genial. Siempre supe que mamá era especial. En Alemania, ella usaba trajes bonitos y hablaba en reuniones importantes. Después de que vinimos aquí, ella solo usaba uniformes. Elena se emocionó visiblemente. Sophie, querida, ¿por qué no vas a jugar al jardín mientras mamá conversa con Ricardo sobre trabajo? ¿Puedo explorar la casa?, preguntó Sofía con entusiasmo. Nunca estuve en una mansión antes. Ricardo miró a Elena, que asintió. Claro, pero cuidado en las escaleras. Mientras Sofía salía corriendo para explorar, Ricardo y Elena se dirigieron a la oficina. La dinámica entre ellos había cambiado completamente. No existía más la formalidad de jefe y empleada, pero tampoco habían establecido aún cómo sería la nueva relación profesional. Ella es increíble, dijo Ricardo refiriéndose a Sofía. Es mi motivación para todo. Cada decisión que tomé en los últimos 5 años fue pensando en lo que sería mejor para ella. Elena, necesito hacer una pregunta que puede sonar extraña. Pero, ¿estás realmente preparada para este cambio? Hace 3 días eras mi limpiadora. Hoy eres directora de operaciones de un consorcio internacional. ¿No tienes miedo? Elena se sentó en la silla que solía limpiar, ahora como una igual. Con seguridad tengo miedo. Pero Ricardo, usted necesita entender una cosa. Yo nunca dejé de ser ejecutiva, apenas estaba disfrazada. Durante todos estos meses, limpiando su casa, yo observaba cómo usted conducía reuniones, analizaba contratos que veía sobre su mesa, y mentalmente organizaba estrategias que usted podría usar. Ricardo la miró con fascinación. ¿Me estabas analizando profesionalmente? No conseguía evitarlo. Es como un músico que escucha música en la radio. Incluso de descanso, él analiza la armonía, el ritmo. Mi cerebro ejecutivo nunca se apagó. En ese momento, el teléfono sonó. Era Javier. Ricardo, tenemos un problema. El equipo se está enterando de los cambios a través de comentarios. Hay rumores de que promoviste a la limpiadora a socia de la empresa. Los empleados están confundidos. Ricardo miró a Elena, que había escuchado todo. Javier convoca a una reunión para dentro de 1 hora con todo el equipo. Ricardo, ¿estás seguro? Tal vez sea mejor explicar esto gradualmente. 1 hora, Javier. Es importante que todos entiendan la situación. Tras colgar, Ricardo se volvió hacia Elena, lista para su primera prueba de fuego. ¿Lista? Nací lista. 1 hora después, la sala de reuniones de la empresa Méndez & Asociados estaba llena. 20 empleados, desde analistas hasta directores, aguardaban ansiosos.
Los murmullos cesaron cuando Ricardo entró acompañado de Elena. Muchos empleados la reconocieron inmediatamente. Era la mujer que ocasionalmente aparecía en la empresa para buscar documentos o entregar recados. Siempre educada, siempre discreta, nunca imaginaron que ella estaría sentada en la mesa principal como igual a Ricardo. «Equipo», comenzó Ricardo, «quiero presentar oficialmente a Elena Vance, nuestra nueva directora de operaciones y socia de la empresa». El silencio en la sala era incómodo. Algunos empleados intercambiaron miradas de incredulidad. Patricia, la directora financiera, fue la primera en manifestarse. «Ricardo, con todo respeto, pero no entendemos cómo alguien que trabajaba como limpiadora puede de repente convertirse en directora de operaciones». El tono de Patricia era claramente irrespetuoso, y Ricardo sintió la sangre hervir. Pero Elena tocó su brazo suavemente, señalizando que ella misma respondería. «Patricia, ¿no es así?», dijo Elena levantándose con elegancia. «Usted es graduada en Administración, con especialización en finanzas corporativas. Trabaja aquí hace 4 años. Siempre demostró competencia analítica». Patricia quedó sorprendida de que Elena supiera esa información. «Durante los meses en que limpié esta oficina», continuó Elena, «tuve la oportunidad de observar el trabajo de cada uno de ustedes. Patricia, sus proyecciones financieras son siempre conservadoras, lo que es prudente, pero a veces limita el crecimiento. Carlos», ella se dirigió al director comercial, «sus estrategias de ventas son creativas, pero falta análisis de mercado internacional». Ana miró a la gerente de RRHH. «Usted tiene excelente relación interpersonal, pero necesita implementar políticas de desarrollo más estructuradas». La sala estaba en silencio absoluto. Elena había demostrado conocimiento detallado sobre cada empleado. «¿Cómo sabe todo eso?», preguntó Carlos, claramente impresionado. «Porque durante 5 años fui directora de expansión internacional de Vance Global, responsable por fusiones y adquisiciones en América Latina. Analizar equipos y procesos es mi especialidad». Javier, que había llegado atrasado, entró en la sala en ese momento. «Disculpen el retraso, yo estaba...». Se detuvo abruptamente al ver a Elena en la mesa principal. «Ricardo, ¿qué está pasando?». «Javier», dijo Ricardo, «quiero presentar a nuestra nueva socia, Elena Vance». Javier miró de Ricardo a Elena varias veces, claramente confundido. «¿La limpiadora?». La palabra cayó en la sala como una bomba. Elena sintió todas las emociones de los últimos 5 años viniendo a la superficie. «Sí, Javier, la limpiadora», dijo ella con voz firme pero cargada de emoción. «La misma limpiadora que ustedes saludaban educadamente en los pasillos. La misma que limpiaba esta mesa donde ahora estoy sentada como socia. La misma que escuchó a Ricardo perder el mayor contrato de la empresa y supo exactamente cómo recuperarlo». Ricardo se levantó, sintiendo que necesitaba intervenir. «Equipo, ustedes necesitan entender que Elena salvó esta empresa. No solo el contrato con Friedrich Müller, sino que nos trajo oportunidades de $500 millones. «¿500 millones?», preguntó Patricia incrédula. Elena abrió su maletín, el mismo maletín de cuero italiano que usaba en Alemania y que había guardado por 5 años, y esparció los contratos sobre la mesa. Consorcio Germano Sudamericano. 12 empresas alemanas expandiéndose hacia América Latina, a través de nuestra corporación. Friedrich Müller confía en mí personalmente para coordinar estas operaciones». Los empleados comenzaron a examinar los documentos, sus expresiones cambiando gradualmente de la incredulidad al asombro. «¿Esto es real?», preguntó Ana, estudiando las cifras. «Absolutamente real», confirmó Ricardo. «Y solo sucedió porque Elena tuvo el coraje de romper el silencio y revelar quién realmente era». En ese momento, Sofía apareció en la puerta de la sala. «Mamá, terminé de explorar. Esta casa es increíble. Tiene una biblioteca enorme». Todas las miradas se volvieron hacia la niña. Elena se levantó inmediatamente. «Equipo, esta es mi hija, Sofía». La presencia de la niña cambió completamente la energía de la sala. Era imposible mantener hostilidad ante una niña inocente.
Hola, Sofía, dijo Ana, saludando a todos. ¿Ustedes trabajan con mi madre? Sí, querida, respondió Ana suavemente. Tu madre es muy inteligente, lo sé. En Alemania, personas importantes siempre llamaban para hablar con ella. Después de que vinimos aquí, ella estuvo triste por un tiempo, porque no podía usar sus talentos, pero ahora está feliz de nuevo. La simplicidad y honestidad de Sofía tocaron a todos en la sala. Era imposible cuestionar la legitimidad de una mujer que había sacrificado una carrera brillante para proteger a su hija. Patricia se levantó y caminó hasta Elena. Discúlpeme, yo estaba confundida con la situación, pero viendo estos contratos, entendiendo su historia. Bienvenida al equipo, directora. Uno por uno, los otros empleados se acercaron para saludar a Elena. La resistencia inicial se había transformado en admiración y respeto. Carlos fue el último en acercarse. Elena, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Durante todo este tiempo limpiando aquí, usted debe haber escuchado conversaciones confidenciales, visto documentos importantes. Nunca tuvo la tentación de... Elena lo interrumpió gentilmente. Carlos, la integridad no es algo que pierdes cuando tu situación cambia. Si yo fuera capaz de usar información privilegiada de forma inadecuada, Friedrich Müller jamás confiaría en mí con contratos de 500 millones. Ricardo sonrió, sintiendo un orgullo inmenso de la mujer extraordinaria que había trabajado en su casa por meses, sin que él percibiera su verdadero potencial. Equipo, dijo Ricardo, esta empresa está a punto de entrar en una nueva fase. Con Elena como socia, vamos a convertirnos en el principal puente entre nosotros y Alemania. Pero para que esto funcione, necesito la dedicación de todos ustedes. ¿La tiene?, dijo Javier, extendiendo la mano hacia Elena. Disculpa la reacción inicial. Estamos ansiosos por trabajar contigo. Cuando la reunión terminó y los empleados salieron, Ricardo, Elena y Sofía se quedaron solos en la sala. ¿Cómo se siente?, preguntó Ricardo a Elena. Libre, respondió ella, sonriendo. Por primera vez en 5 años. Completamente libre. Sofía se acercó y abrazó a su madre. Mamá, ahora puedes volver a usar tus trajes bonitos. Sí, mi querida. Puedo volver a ser quien siempre fui. Ricardo observó a madre e hija abrazándose y entendió que había presenciado algo mucho mayor que un simple cambio de carrera. Había presenciado a una mujer recuperando su identidad, y su dignidad y su esperanza, y sabía que eso era solo el comienzo. 6 meses después de la transformación de Elena, de limpiadora a directora de operaciones, la empresa Méndez Asociados se había convertido en la compañía de mayor crecimiento en el sector de negocios internacionales de la región. La oficina, que antes ocupaba 2 pisos, ahora se extendía por un edificio entero en el centro de la ciudad. En aquella mañana especial, Ricardo estaba nervioso, ajustando la corbata en el espejo de su nueva oficina ejecutiva. Hoy sería el lanzamiento oficial del consorcio, con la presencia de Friedrich Müller, ejecutivos de 12 empresas alemanas, autoridades y la prensa especializada. ¿Listo para el gran día?, preguntó Elena entrando en la oficina. Ella vestía un traje ejecutivo elegante, el cabello suelto en ondas suaves, irradiando la confianza de quien había recuperado completamente su identidad profesional. Más nervioso de lo que debería, admitió Ricardo. Aún es difícil creer cómo llegamos hasta aquí. Llegamos aquí porque usted tuvo la humildad de reconocer cuando estaba equivocado y el coraje de aceptar ayuda de donde menos esperaba. Ricardo sonrió. Durante esos meses, su admiración por Elena había crecido exponencialmente. Ella no solo cumplió todas las promesas hechas, sino que superó cualquier expectativa. Elena, antes de que la ceremonia comience, necesito decirte algo. Ella se acercó curiosa. Estos 6 meses aprendí más sobre liderazgo, humildad y dignidad humana que en toda mi carrera. Tú no solo salvaste mi empresa, me transformaste como persona. Ricardo, déjame terminar, la interrumpió él gentilmente. Quiero que sepas que lo que más me enorgullece no es el éxito financiero que alcanzamos. Es haber descubierto que la persona más
extraordinaria que he conocido, estaba justo frente a mí y yo estaba demasiado ciego para ver. Elena se emocionó. Gracias, eso significa más de lo que imaginas. La secretaria interrumpió el momento. Señora Elena, su hija llegó. Sofía entró corriendo, vistiendo un vestido azul marino elegante, cabello recogido en un peinado sofisticado para su edad. Mamá, papá Friedrich llegó, dijo ella, refiriéndose a Friedrich Müller por el apodo cariñoso que había adoptado. Durante los últimos meses, Friedrich se había convertido en una figura paterna para Sofía. Descubrir que la niña hablaba alemán fluido, herencia de sus años en Alemania, había creado un vínculo especial entre ellos. ¿Él está aquí?, preguntó Elena sorprendida. Sí, y trajo una sorpresa para ti. Ricardo, Elena y Sofía bajaron al vestíbulo principal, donde encontraron a Friedrich Müller conversando animadamente con periodistas. Cuando vio a Elena, interrumpió las entrevistas y caminó directamente hacia ella. «Meine liebe Elena», dijo Friedrich, abrazándola calurosamente. «Hoy es un día histórico. Friedrich, Sofía dijo que tienes una sorpresa». Friedrich sonrió misteriosamente. «Varias sorpresas, en realidad. Pero primero vamos a comenzar la ceremonia». El auditorio principal estaba lleno. Más de 300 personas, incluyendo embajadores, empresarios, periodistas y empleados. Elena observó a la multitud con una mezcla de orgullo y emoción. Ricardo subió al escenario primero. «Señoras y señores, hoy celebramos no solo el lanzamiento del mayor consorcio empresarial entre nuestra región y Alemania, sino también una lección profunda sobre potencial humano y segundas oportunidades». Él hizo una pausa mirando directamente a Elena en la audiencia. «Hace 8 meses, yo estaba a punto de perder todo. Mi empresa estaba fallando. Mi mayor cliente había cancelado contratos y yo me sentía completamente perdido. La salvación vino de donde menos esperaba, de la persona que veía todos los días, pero nunca realmente vi». Murmullos curiosos recorrieron el auditorio. «Quiero contar una historia que cambiará para siempre como ustedes. Ven el valor de las personas». Esta es la historia de Elena. Ricardo contó todo. La limpiadora que entendía alemán, la ejecutiva disfrazada, la madre que sacrificó todo para proteger a su hija, la mujer que salvó una empresa en colapso. La audiencia se quedó en silencio absoluto, absorbiendo cada detalle de la narrativa extraordinaria. «Hoy», continuó Ricardo, «Elena no es solo mi socia. Ella es directora de operaciones de un consorcio de 500 millones de dólares. Pero más importante que eso, ella es la prueba viva de que nunca debemos juzgar el valor de una persona por la profesión que ejerce». Los aplausos fueron ensordecedores. Ricardo llamó a Elena al escenario. Cuando ella subió, recibió una ovación de pie que duró casi 2 minutos. Lágrimas corrían por su rostro mientras observaba a cientos de personas aplaudiendo su jornada. «Gracias», dijo Elena con voz embargada. «Durante 5 años viví escondida, con miedo, limitando mi potencial para proteger a quien amo. Hoy puedo decir que la libertad no tiene precio». Ella miró a Sofía en la primera fila. «Mi hija me vio limpiar casas cuando antes me veía dirigir reuniones ejecutivas. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir inferior. Hoy ella puede ver a su madre donde siempre supo que yo pertenecía». Friedrich Müller subió al escenario, cargando un sobre sellado. «Ahora mi sorpresa», anunció. «Elena, ¿creíste que Viktor Vance destruyó completamente tu carrera en Alemania? Bueno, estabas equivocada. Las investigaciones revelaron que Víctor falsificó documentos para perjudicar tu reputación. Todas las empresas alemanas que se alejaron de ti fueron informadas de la verdad». Friedrich abrió el sobre. «Recibí esta mañana una comunicación oficial del Consejo Empresarial Alemán. Elena Vance, estás formalmente rehabilitada en todos los registros profesionales alemanes». Sus credenciales fueron completamente restauradas. Elena cubrió su rostro sollozando. «Pero eso no es todo», continuó Friedrich. «El consorcio alemán decidió por unanimidad. Recibirás el premio de excelencia empresarial, el mayor honor concedido a profesionales que promueven relaciones comerciales entre nuestros países.
La audiencia explotó en aplausos nuevamente. Friedrich se acercó a Elena con una medalla oficial. Este honor es concedido a alguien que demostró no solo competencia profesional excepcional, sino también integridad, coraje y dedicación inquebrantables. Mientras Friedrich colocaba la medalla en el cuello de Elena, ella miró a la audiencia, vio a sus empleados aplaudiendo con orgullo genuino, vio a Ricardo con lágrimas en los ojos y, en la primera fila, vio a Sofía radiante de alegría. «Hay una última sorpresa», dijo Friedrich tomando otro sobre. «Friedrich, no es necesario. Este sobre contiene una oferta formal del gobierno alemán. Ellos quieren que te conviertas en la primera embajadora comercial en Alemania, un cargo creado especialmente para promover negocios entre nuestros países». Elena quedó en shock total. Eso significaría viajar frecuentemente a Alemania, coordinar misiones comerciales, ser la voz oficial en negociaciones internacionales. ¿Y Sofía? Fue la primera pregunta de Elena. Pero Sofía será oficialmente incluida en el programa, con educación bilingüe de excelencia, tanto aquí como en Alemania. Ella crecerá como una verdadera ciudadana global. Elena miró a su hija, que saludó con entusiasmo. «Acepto», dijo ella con voz firme y emocionada. La ovación que siguió fue la más intensa de la noche. Ricardo se acercó al micrófono para las palabras finales. «Hace 8 meses yo tenía una limpiadora. Hoy tengo una socia, una amiga. Y la prueba viva de que toda persona carga dentro de sí un potencial inexplorado. La historia de Elena nos enseña que la dignidad no viene del cargo que ocupamos, sino del carácter que demostramos». Él hizo una pausa, mirando a toda la audiencia. ¿Cuántas Elenas están a nuestro alrededor todos los días, esperando apenas una oportunidad de mostrar quiénes realmente son? ¿Cuántos talentos extraordinarios están disfrazados en profesiones que consideramos simples? Ricardo se volvió hacia Elena. «Gracias por enseñarme a ver más allá de las apariencias. Gracias por mostrarme que el verdadero éxito no se mide solo en dinero, sino en vidas transformadas y dignidad restaurada». La ceremonia terminó con todos de pie, aplaudiendo no solo el éxito empresarial, sino la transformación humana extraordinaria que habían presenciado. Más tarde, en la recepción, Elena estaba conversando con diplomáticos cuando Sofía se acercó. «Mamá, estoy orgullosa de ti». Elena se arrodilló para quedar a la altura de su hija. «Y yo estoy orgullosa de ti, mi querida, por haber sido paciente cuando necesitábamos empezar de nuevo, por nunca haber dudado de mí». «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Extrañas limpiar casas?» Elena rió a través de las lágrimas. «No, querida, pero nunca voy a olvidar lo que aprendí en esos meses. Aprendí que el trabajo honesto siempre tiene dignidad, no importa cuál sea». Ricardo se acercó a las dos. «Elena, ¿puedo robar a Sofía por un minuto? Friedrich quiere mostrarle el regalo que trajo de Alemania». Cuando se quedaron solos, Elena y Ricardo observaron a Sofía corriendo feliz hasta Friedrich. «Ricardo, ¿puedo confesarte algo?» «Claro». Durante todos aquellos meses limpiando su casa, hubo momentos en que pensé en desistir, en revelar quién yo era, pero siempre me detenía con miedo de arriesgar la seguridad de Sofía. ¿Y ahora? Ahora entiendo que a veces necesitamos correr riesgos para alcanzar nuestro verdadero potencial y que el mayor coraje no es nunca tener miedo, sino actuar a pesar del miedo». Ricardo sonrió. «Elena, tú no solo transformaste tu vida, transformaste la mía, la de la empresa, e inspiraste a cientos de personas. Hoy esta historia va mucho más allá de contratos y dinero. Va más allá, sí. Es sobre segundas oportunidades, sobre nunca subestimar a nadie, sobre mantener la dignidad incluso en las situaciones más difíciles». Ellos observaron a Sofía conversando animadamente con Friedrich en alemán, Friedrich Müller riendo de las historias de la niña, y supieron que estaban presenciando el comienzo de una nueva era. «Ricardo», dijo Elena, «gracias por haberme dado la oportunidad de ser quien siempre fui. Gracias por enseñarme que el valor de una persona nunca debe ser medido por la profesión actual, sino por el potencial que carga dentro de sí». Mientras la fiesta continuaba alrededor de ellos, Elena
miró por la ventana del edificio hacia la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera existían otras personas con talentos escondidos, esperando apenas una oportunidad de brillar. Ella se había convertido en la prueba viva de que toda persona merece una segunda oportunidad para mostrar quién realmente es. Fin.